Ahora quiero saludar a Nickmer Evans, politólogo, director de Visor 360 Consultores y además miembro de Marea Socialista, quien también nos acompaña desde Caracas, la capital venezolana. Bienvenido. Sí, buenas tardes. ¿Se necesitan tantos poderes, Nickmer, una ley habilitante más para que el gobierno garantice la paz del país? Y te pregunto si ves una agresión extranjera en puerta. Bueno, no es un problema de verlo, de percibirlo. Yo creo que el comunicado del gobierno de los Estados Unidos, refrendado por el presidente Obama, pone en evidencia un discurso agresivo que determina una emergencia y además nos califica como amenaza. Son dos términos claramente establecidos en el comunicado y además no es una sanción a 7 funcionarios porque la amenaza y la emergencia es vinculado al país. Por lo tanto, es muy difícil que se haga cualquier cuestionamiento en relación a medidas que impliquen la toma preventiva de acciones para evitar cualquier tipo de agresión por parte del gobierno de los Estados Unidos. Yo no creo que haya una amenaza física, bélica concreta, pero sí creo que es evidente que un sector del gobierno de los Estados Unidos está tomando decisiones que implican la inestabilidad del país, que implican la amenaza a la seguridad del Estado venezolano y por lo tanto es absolutamente lógico que el gobierno venezolano tome medidas. El problema no es que convoque a una ley habilitante para tomar leyes para el resguardo de la seguridad, sino qué tipo de leyes se van a formular en la ley habilitante. Porque uno de los problemas más serios en el país está vinculado fundamentalmente a la situación económica y por lo tanto parte de la seguridad del país en el momento en que puede estar amenazada por un gobierno extranjero es precisamente la necesidad de blindar las condiciones necesarias para que nuestra economía pueda resistir cualquier tipo de embate e incluso resuelva lo que hoy, sin ningún tipo de amenazas, también vivía la población venezolana en relación con la situación de crisis que vive el país. Pero fíjate, Nickmer, el gobierno de Estados Unidos basa estas acusaciones, estas sanciones a funcionarios venezolanos precisamente en el principio de la soberanía, la independencia que alegan para revisar su sistema financiero, en el que además dicen pues la administración de Barack Obama, que ha ingresado dinero de ciertas personas que al parecer no pueden justificar su procedencia. Ustedes mismos, desde Marea Socialista, movimiento en el que tú militas, han denunciado un desfalco a la nación. ¿Esta investigación de Estados Unidos no te parece que podría dejar en evidencia un escándalo de corrupción en el seno del gobierno revolucionario, en el seno del gobierno de Maduro? El gobierno de los Estados Unidos tiene el legítimo derecho de hacer la revisión de su condición financiera a lo interno de sus fronteras sin ningún tipo de limitación más allá de sus propias leyes. Ahora bien, si hay algún funcionario venezolano que haya hecho algún tipo de transacción, algún tipo de acción indebida desde el punto de vista de el entramado financiero en los Estados Unidos, pues el gobierno de los Estados Unidos tiene el derecho legítimo de sancionar. Ahora bien, en nombre de esos funcionarios, que primero, en el caso de lo que se emite como comunicado, se nombran 7 funcionarios, que según las declaraciones del defensor del pueblo, Willard Tarek Saab, no tienen ningún tipo de bienes, no tienen ningún tipo de cuentas y no tienen ni siquiera la visa de Estados Unidos, pues la gran dificultad para el señalamiento por parte del gobierno de los Estados Unidos es que no muestra las pruebas del señalamiento para poder generar esta sanción. Yo creo que es importante y fundamental que si el gobierno de los Estados Unidos lo que desea es sanear su situación administrativa, lo interno y financiera, pues entonces, y si necesita cooperación de un gobierno como el de Venezuela por considerar que hay funcionarios que están incurriendo en irregularidades, desviando fondos a los Estados Unidos, muestre las pruebas. Nosotros en Venezuela, desde Marea Socialista, estamos pidiendo una auditoría pública ciudadana. Una auditoría pública ciudadana que implica la investigación para la determinación de nombres y apellidos en relación con los responsables por fuga de capital. El gobierno venezolano también tiene responsabilidad. La Asamblea Nacional tiene competencia para investigar este tipo de cosas. Si hay una articulación entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela para este tipo de investigaciones, sería mucho más fácil y expedito que generar una amenaza o generar una emergencia por parte de los Estados Unidos, que lo que anticipa
Además, es un señalamiento muy concreto a funcionarios del Banco Central de Venezuela al final de ese comunicado, que pareciera adelantar la intencionalidad de intervenir cuentas venezolanas en el extranjero como una medida política, porque además todo esto se trata de montar sobre la tramoya de los derechos humanos, cosa que termina siendo injerencia por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque quienes determinan si ha habido violencia en los derechos humanos en Venezuela son los poderes venezolanos. Nosotros aquí no estamos juzgando desde la legislación venezolana si el gobierno de los Estados Unidos o si el gobierno de Colombia son violadores de derechos humanos, uno por Guantánamo y el otro por una guerra civil que se vive plenamente en este momento, aún a pesar de la condición de paz que busca Colombia. Entonces, con estos símiles lo que quiero es ilustrarte el impacto que tiene en el contexto internacional esta política injerencista que rompe a todas luces cualquier tipo de armonía de las relaciones internacionales. La injerencia, Nigmer, que tanto denuncia el gobierno venezolano, ¿no estaría encubriendo a quienes han robado y siguen robando al Estado venezolano? No, el problema no es ese, el problema es un problema de soberanía. El gobierno venezolano o el presidente Maduro no tiene por qué encubrir de ninguna manera a ningún responsable en Venezuela. Aquí en Venezuela nosotros tenemos factores políticos como Marea Socialista que están solicitando una auditoría pública ciudadana. Y ese trabajo de presión de sociedad civil que estamos desarrollando nosotros no puede ser sustituido por una solicitud por parte de un gobierno extranjero. Nosotros somos los que nos encargamos y somos suficientemente capaces para generar la presión y para solicitar las cosas que necesita nuestro país. Y nuestro problema lo resolvemos nosotros, al menos que solicitemos apoyo por parte de otro gobierno. En todo caso, como lo ha hecho Colombia, que ha hecho solicitud para poder resolver un problema que es incapaz de resolver por ellos mismos a lo interno de Colombia. Entonces nosotros acá todavía no nos hemos declarado incapaces de resolver nuestros problemas. Por eso apelamos a los mecanismos democráticos y por eso hay sectores políticos como Marea Socialista que dentro del proceso revolucionario está criticando el hecho de los niveles de corrupción a lo interno, está mostrando pruebas y está evidenciando condiciones para poder generar la presión necesaria para que los poderes den respuesta efectiva a los problemas que se suscitan en nuestro país. Todo lo demás es violatorio de la soberanía y nosotros no podemos estar de acuerdo con ningún tipo de injerencia de ningún gobierno extranjero en Venezuela. Por lo tanto, es absolutamente repudiable la condición de injerencia del gobierno de los Estados Unidos y los problemas de nosotros los venezolanos los resolvemos nosotros los venezolanos sin ayuda de nadie. ¿O es que acaso la oposición venezolana se está declarando incapaz de resolver los problemas del país y por lo tanto tiene que estar llamando a la injerencia de los Estados Unidos? Hasta la oposición venezolana, hasta un sector de la oposición venezolana ha rechazado la declaración por parte del gobierno de los Estados Unidos porque es absolutamente desproporcionada. Y no vendrá absolutamente nadie a convencernos de que cualquier tipo de política unilateral como la que ha tomado Estados Unidos es positiva para nuestro país. Nigmer, ¿cuál es tu evaluación de la gestión de Maduro, tomando en cuenta que su popularidad sigue cayendo, y no lo decimos nosotros, NTN24, sino varios estudios de opinión? ¿En qué ha fallado la revolución, Nigmer? En el contexto de la pregunta sobre una injerencia estadounidense, creo que esta pregunta es una pregunta que podría desencajarse porque podría sacarse de contexto para tratar de pretender que nosotros estamos atacando al gobierno del presidente Maduro. Quiero dejar claro lo siguiente: los asuntos internos en este momento de Venezuela, en relación con la popularidad, en relación con los problemas y los errores que ha cometido el gobierno del presidente Maduro, son problemas que se quedan en casa en función de poder resolver estos problemas internamente, porque en este momento pasa a primer plano la necesidad por parte de la población venezolana de resolver con el gobierno de los Estados Unidos este impasse como consecuencia de esta exagerada, inapropiada e impertinente comunicación que nos considera como una amenaza y declara una emergencia. Posteriormente, cuando tú quieras, te puedo dar una entrevista en relación exclusivamente a el análisis de la situación interna venezolana, pero en este contexto de análisis internacional no creo pertinente generar ningún tipo de evaluación que ya es, además, por mi parte, es absolutamente pública en relación con el gobierno del presidente Maduro. Así será, Nigmer. Muchas gracias a Nigmer Evans, politólogo, director de Visor 360 Consultores y miembro de Marea Socialista, por estos minutos para la tarde fin de semana. Gracias a ustedes. Siempre bienvenido.